Hola amigos, el día de hoy les hablaremos de sinonimia. Pero, ¿qué es la sinonimia? ¿Qué es la sinonimia? Bueno, la sinonimia es un término bastante simple, conocido por todos, ¿no? Es tener dos formas lingüísticas, generalmente se aplica al área del léxico, ¿no? Que tienen el mismo significado, ¿no? Básicamente. Pero si se les tuviera que explicar a alguien que no sabe absolutamente nada sobre Absolutamente nada, pues tenemos dos palabras que significan lo mismo, que pueden referir a la misma entidad del mundo, ¿no? al mismo concepto. Ok. Dos palabras distintas que se escriben distinto, se pronuncian distinto. Pero tienen el mismo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sinonimia que existen? ¿Y cuáles son los tipos de sinonimia que existen? ¿Y cómo se distinguen entre sí? En los que pueden variar las preguntas. Por eso no queríamos dárselo. Bueno, básicamente podríamos aplicar el concepto de sinonimia para empezar al área del léxico, ¿no? Donde tendríamos palabras como tal, independientes, que refieren al mismo concepto. Y podríamos también aplicarlo al área de la morfología, ¿no? Podemos tener morfemas que tienen el mismo significado y nos ayudan para formar las mismas palabras, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes morfemas para formar verbos, ¿no? Algunos con en, otros con a, ¿no? Entonces, engrandecer y agrandar, ¿no? La sinonimia se refiere a dos palabras con el mismo significado. Los primeros estudios que se conocen sobre sinonimia comenzaron con los griegos, cuando Pródico de Zeus, un gramático retórico, habló sobre la diéresis de los nombres que busca la diferenciación y semejanza de palabras. Después, Aristóteles dio dos conceptos para la clasificación de los sinónimos. Univocidad, que se refiere a casos cuyo nombre es común o palabras que expresan la misma idea, y plurivocidad, que se refiere a una cosa que se expresa con muchos nombres. La sinonimia ha sido un término controversial. Algunos lingüistas, como el Dr. Johnson, Macaulay y Bloomfield, niegan la existencia de la sinonimia.
En cambio, Lyons habla sobre una sinonimia absoluta que se cumple solo en casos muy raros. Él propone ciertos parámetros para saber si las palabras son sinónimos absolutos, y las que no cumplen con esos parámetros se les considera sinónimos parciales. Los parámetros son los siguientes. A. Todos los significados son idénticos. B. Son sinónimos en todos los contextos. C. Son semánticamente equivalentes. Por ejemplo, la palabra vato y güey. La primera es más común en el norte de México, aunque no exclusivo. Las variantes que se hablan en diferentes lugares son consideradas sinónimos. Para saber esto, según Lyons, se deben cumplir los 3 parámetros anteriores. En las oraciones, ese güey no lavó el baño, ese vato no lavó el baño. En este caso los significados son iguales, pero si cambiamos el contexto como no seas güey, no seas vato, en este caso podemos considerar que no son sinónimos absolutos, sino parciales. No son semánticamente equivalentes. Güey puede tener diferentes acepciones y usarse como sustantivo y adjetivo. Ullmann dice que pueden existir sinónimos absolutos que están presentes en el vocabulario técnico de algunas disciplinas, como en el área de la medicina, biología, legislativos, juristas. Estos sinónimos son absolutos porque son emocionalmente neutros, es decir, que no expresan una emoción. Podríamos decir que siempre existe un pequeño matiz en las palabras que hacen diferenciar los sinónimos. Collinson da las diferencias, y son las siguientes. A. Uno más general que el otro. B. Intenso. C. Emotivo. D. Aprobación o censura moral, mientras que otro es neutro. E. Profesional.
F. Literario. G. Coloquial. H. Dialectal o local. I. Habla infantil. Pero, ¿para qué estudiar la sinonimia? La sinonimia es importante para la estilística. Un escritor puede elegir lo que quiere expresar según los sinónimos que tiene a su alcance. Los textos académicos o un discurso político debe tener diferente léxico. En la sociedad, para convivir con ciertos grupos es necesario cumplir con cierto vocabulario que hace característico del mismo. Por ejemplo, los fresas, los mirreyes, los niños, etc. Bueno, usted dijo que se considera que no existe entonces la sinonimia absoluta. ¿Eso quiere decir que eso ya está así como aceptado casi universalmente? ¿O es usted está de ese lado y hay otro punto de vista y todavía está en choque? ¿O ya es así? Sí, está prácticamente aceptado por todos los lingüistas desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los padres de la lingüística como Bloomfield, como Lyons y Ullmann, todos ya habían notado esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Que en realidad no existen los sinónimos exactos. Claro que también luego hay matices, ¿no? Depende, en términos comunicativos a veces sí tenemos sinónimos exactos. Cuando nos pasa esto, como cuando las palabras son de diferente origen, en términos de rasgos semánticos, a veces que no podemos encontrar cuál es ese rasguito, ¿no? Mínimo que nos da la diferencia entre una a otra, pero al tener este origen distinto ya se consideran distintas, ¿no? La prueba básicamente sería encontrar dos palabras que en absolutamente todos los contextos de uso siempre sean intercambiables sin aumentar o disminuir significado. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque aunque el significado sea que el otro te juzgue por cómo hablas o se dé cuenta que no eres de su región, eso ya implica un cambio. Estos serían los problemas a los que se enfrenta como el concepto de sinonimia. O sea, que el hecho de que se diga que no hay un absoluto y que vaya diferencias, y como lo mencionaste, que lleguemos a otro lugar y nos digan, ay, pues ese no entiende esta referencia, ¿ese sería un problema al que se enfrenta como tal la sinonimia? Pues sí, pues el problema sería básicamente establecer si realmente pueden existir sinónimos exactos o no.
y otro sería qué tanto es relevante en términos comunicativos que estos rasgos mínimos diferenciales que a veces encontramos los lingüistas para establecer que no son sinónimos, si entre los hablantes no son pertinentes muchos de esos, entonces, bueno, tal vez sí podemos hablar en ciertos casos, en ciertos usos, en ciertos contextos de verdadera sinonimia. Ok, y en tu opinión, ¿tú crees que existe la sinonimia o no existe o qué pasa? No, yo no considero que haya yo encontrado en la vida todavía un ejemplo de sinonimia exacta, porque para mí sí es importante tomar en cuenta todos los rasgos semánticos, sintácticos, pragmáticos al momento de estudiar la lengua, y entonces creo que sí es importante diferenciar, entender cuáles son estas diferencias mínimas entre los lexemas y por qué siguen coexistiendo en una misma comunidad de hablantes, si en realidad la sinonimia exacta va en contra de este principio económico del lenguaje, ¿no? En términos comunicativos entiendo que muchas veces sí vamos a tener muchos contextos en los que comunicativamente sí son sinónimos, pero para estudiar lenguaje a profundidad, la semántica, como a mí me gusta, creo que sí es importante tomar en cuenta todos estos rasgos, y que enriquecen muchísimo el lenguaje, ¿no? Y la comunicación. Y esto para usted es importante porque deja ver que, o sea, ¿por qué es importante todo esto de los matices de cada palabra? O sea, de definir, no son sinónimos absolutos por esto, es porque habla de la cultura, del lenguaje, o sea, ¿para qué sirve? Sí, claro, porque podemos ver, podemos estudiar cuáles son estos matices del significado que a veces son muy difíciles de aprender, que los hablantes no consideran muchas veces cuando están hablando, porque comunicativamente, prácticamente nada más quieren hacer referencias a las entidades del mundo y ya, pero como estudioso de la lengua uno sí debe tomar en cuenta, ¿no?, esta riqueza de rasgos, de significados que te ayudan a entender cómo conceptualizamos diferentes entidades, diferentes puntos de vista hacia una misma entidad, hacia un mismo concepto, ¿no? Poder verlo desde diferentes puntos de vista, a veces quizás resaltar un rasgo más que otro, o dotarlo de algún tipo de significado extra emotivo, pragmático, ¿no? Y de ahí enriquece nuestro vocabulario.